Y también pues gracias a Dios a ustedes de igual forma, ya que el tiempo que hemos pasado pues creo que nadie lo ignora. El año pasado por esta época estábamos en la crisis más peor de la vida, en donde todos estábamos metidos en las casas, que nadie salía. Y yo sé que en la mente de todos los hermanos empezaban muchos pensamientos. Y lo primero que creo que decían, hermanos, hay que tener fe, ¿verdad? Hay que seguir confiando en el Señor. Pero a estas alturas, en todas las iglesias parece que la fe se fue abajo. Y hay cosas en el Señor que nosotros no debemos de olvidarnos. El gozo no debe de faltar en el cristiano, porque el gozo no está en la multitud, está en cada uno de nosotros. Gloria a Dios, porque el gozo viene de Dios. Yo no se lo voy a transmitir. Yo puedo estar muy lleno de gozo, puedo danzar, puedo gritar, pero usted no lo va a sentir, porque todo viene de ahí arriba. Entonces, el cristiano en ningún momento debe de dejar de estarle agradeciendo a Dios siempre. Y ese gozo tampoco no debe de terminar nunca, porque ya somos conocedores de la palabra del Señor. Así que mis hermanos, yo me alegro en verles y estar con ustedes nuevamente. Me alegro mucho, porque no estaba en mis planes venir tan luego, pero hablando con el hermano Guadalupe, nomás se abrió el aeropuerto y me decía, pues a ver cuándo viene, hermano, porque ya pasó mucho tiempo. Pero de verdad no tenía mucho ánimo de venir por todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Porque estaba muy caro el examen, pero luego que últimamente me di cuenta que estaba costando 40 pesos, pues entonces me animé, entonces me voy. 40 pesos no están en el cielo, están en la tierra. Amén. Así que hermano, yo me alegro bastante al hermano Lupe, hermana Isabel, hermana Esther igual, hermana Isaura, hermana Liz. Gracias a Dios, para el hermano se fue, que está para el cielo, digo, ¿verdad? Gracias a mi hermano. Y aquí a los esposos cárcamos, ¿verdad? Gracias al Señor. Yo sé que hay otros, ¿verdad? Que de vez en cuando aparecen por ahí, ¿verdad? Ojalá que al final agarremos paso para estar siempre en la casa del Señor. Bueno, decía el hermano, voy a dar bastante tiempo, pero traigo poquito tiempo, porque traigo un mensaje a la conciencia. Porque si les predico mucho van a dormir. Yo no quiero que duerman. Aunque mañana se levantan tarde, ¿verdad? No han ido a ordeñar las vacas, ya se acabó la semana. Bueno. Muy bien. Qué bueno. ¿Cuántos han leído el Salmo 18? ¿No lo han leído? ¿De qué trata? Y ese salmo habla de mucho, tiene 50 versículos, ¿verdad? Tiene mucho. Pero hay muchas cosas ahí que a mí me agrada, como el versículo 1, 2 y 3, ¿verdad? Que lo que David le expresa quién es Dios para él. Sí. Y ahí se va hablando y luego habla de todo lo que aconteció en ese tiempo, ¿verdad? Todo. Porque a veces, hermano, cuando nada está pasando, nosotros somos buenos para hablar, predicar. Cuando ya están pasando las cosas, es lo serio. Okay. Le decía el hermano, un hermano en la iglesia, yo, hoy vamos a ver quién de verdad es cristiano, porque ahí está la cosa. Y se va a cumplir lo que Jesús dijo, habrá fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga.
que vamos a leer el Salmo 18, versículo 30. Versículo 30. 30. Amén. Gloria al Señor. Salmo 18, versículo 30 y 31. Son dos versículos más suficientes para el tiempo que vamos a ocupar esta noche. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer siempre honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo, y dice: en cuanto a Dios, perfecto en su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Escuchen bien, a todos los que en él esperan. Entonces quiere decir que no es para todos, solo los que esperan en él. Dios es escudo, así que no temamos. 31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Amén. Puede sentarse. Esa última pregunta, ¿verdad?, que nosotros podemos responderla fácilmente, pero aquel que no conoce a Dios no la puede responder, porque solo el que conoce a Dios puede dar testimonio de quién es Dios. Solo el que le conoce, y el que no le conoce, pues no puede dar respuestas. Si lo puede dar respuestas vagas. Por eso, hermano, conocer a Dios es un enorme privilegio que Dios mismo nos da. Y quien se encarga en que nosotros le conozcamos es Dios mismo, porque Él se ha revelado a nosotros. Se ha revelado a través de su palabra. Se ha revelado a través de sus hechos. En fin, hay muchas maneras como Dios se nos puede revelar para que le conozcamos. Amén, aleluya. Jacob vivió con padres que conocían mucho de Dios. Quizás solamente el que más conocía era su papá, ¿verdad? Porque la esposa de este había venido de una tierra de paganas. ¿Cómo se llamaba la mamá de Jacob? Rebeca. La Rebeca. Ella no venía de un pueblo cristiano cuando se casó con Isaac. Sí. Fue trabajado. Jacob. Pero bueno, dejemos eso a un lado, porque una cosa es tener de verdad el conocimiento de Dios para dar testimonio de Dios, y otro saber así, ¿verdad? Solo oídas, como dije, como que lo quería mencionar de Jacob cuando estaba ya durmiendo en la noche, ¿verdad? Él dijo algo que él lo ignoraba. Pero ahí cuando Dios se le revela, comenzó Jacob a conocer de verdad quién era en realidad Dios. Porque aún yendo en desobediencia, habiendo traicionado a su hermano, Dios iba con él. Y ese es Dios, hermano. Porque si Dios fuera como nosotros, olvide, ya hubiéramos matado medio mundo. Pero Dios, aunque seamos desobedientes, siempre va con nosotros. Así que quiero hablar sobre el tema, el perfecto camino de Dios. Eso quiero hablar, de ese camino. De ese camino que no nos debemos de apartar nunca. De ese camino en que debemos de transitar siempre. De ese camino en que debemos de andar siempre, porque los caminos de Dios son perfectos. Y el camino de Dios, hermano, es la mejor senda de la vida. Si usted va en una senda y es la de Dios, es el mejor camino por donde vamos. Porque es el camino que Dios ha trazado.
el camino que Dios le ha trazado al mundo. Pero como esto es cuestión voluntaria, no es algo que Dios exige, sino que es algo que Dios quiere que cada persona vaya voluntariamente por su camino. Y cuando hablamos del camino de Dios, hermano, no es camino literal. No. El camino de Dios es una conducta que tiene la persona. ¿Qué conducta? Es una conducta o la persona se conduce conforme a los propósitos eternos de Dios. Por eso vale la pena reflexionar en aquel versículo que muchas veces decimos, ¿verdad? Dios tiene propósito, o como es, Dios cumplirá su propósito en mí. Eso lo dijo David también. Pero si usted analiza, ¿por qué lo dijo David? Dios tiene propósitos en mí, o Dios cumplirá su propósito en mí. Y si yo dijera eso, Dios cumplirá su propósito en mí, es que yo tengo que tener un propósito claro. ¿A dónde quiero llegar? Ahí sí, ¿verdad? Que Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Cuál es el propósito de Dios para usted? ¿Va a analizar? ¿Cuál es? Solo ir al cielo. Es un propósito. Pero el camino de Dios es una conducta. Y cuando la Biblia habla, cuando Jesús mismo dijo, yo soy el camino, ahí hay mucho que pensar. Entonces, si andamos en los caminos de Dios, tenemos que andar imitando a Dios. Porque solo venir a la iglesia no es decir, yo ando en los caminos de Dios, yo estoy en los caminos de Dios también. No es solo eso, eso es parte. No lo descartamos, es parte. Porque este lugar es el lugar que Dios ha permitido construir para que los que andemos en su camino nos reunamos para darle a Él la alabanza. Y no debemos de descuidar venir a la casa de Dios, porque venimos para estar juntos, disfrutar la armonía, disfrutar el compañerismo del uno al otro. Pero no es ese solo el camino de Dios. Porque muchos podemos decir, no, cuando yo estoy en los caminos de Dios, pero ¿qué anda haciendo por allá? Vaya usted a saber. Entonces, ahí está la cuestión. Porque hay caminos que nosotros los formamos, ¿verdad? Porque una profesión es un camino que yo tomo, yo quiero ser esto, es un camino. Pero el de Dios es diferente. Así que, hermano, el camino de Dios es la mejor senda de la vida. Y usted ha podido leer en la Biblia que la Biblia habla de caminos, habla de sendas, pero nunca de calles, ¿no? Porque en aquel tiempo no había. No había. Eso es como, hermano, como hablar de la iglesia que nosotros vamos una, que se prohíbe que la mujer use pantalón. Y alguien estaba diciendo, no, es que la Biblia no habla de pantalones. Porque no había en esa época. Yo no sé si usted tiene idea en qué años comenzaron las mujeres a usar pantalones. Vean historias, cómo vivía El Salvador antes, cómo vestían las mujeres en aquel tiempo, solo paletoneadas. Y nadie usaba falda, ¿verdad? Ni blusa, solo vestido, hermano. A ponerse los costados y también para quitarse. ¿Saben qué año comenzaron a salir los pantalones? En el año 70. ¿Cuántos años tiene que escribió la Biblia? Por eso la Biblia no, un día me dice mi esposa, pero es que mira, fíjate que la Biblia dice que la Biblia no habla pantalones. ¿Y sabes por qué no habla? Porque nadie usaba en ese tiempo nada. Entonces el vestido no condena ni salva, sino que es un decoro para la cristiana. Así que por eso la Biblia muchas veces habla de una manera diferente. Entonces, hermano,
Cuando David escribió este salmo, lo escribió porque Dios lo había librado de grandes peligros. Por eso escribió esto David. O sea que era un hombre experimentado y que había visto realmente la protección divina de Dios. A mí casi no me gusta hablar de este tiempo que hemos pasado, pero para nosotros este tiempo que hemos pasado debería de haber sido una experiencia grande de cómo Dios nos ha guardado. Mira Dios, hermano. Y si han habido hermanos, es cierto que se enfermaron de ese virus maligno, pero ahí están vivos. Ahí están en pie. Y hay muchos cristianos ahí dándole la gloria a Dios. Y esa es la experiencia viva, hermano, que debemos de tener nosotros. Y David no era la excepción ni la debemos de ser nosotros. Si estamos en Dios, si caminamos en el Señor, entonces de una de otra forma Dios se va a manifestar, hermanos, en nuestra vida para demostrarnos que de verdad Él es el Dios que todo lo puede. Y no vamos a ver la realidad de que Dios todo lo puede hasta que no vamos pasando por esa situación. Y yo le puedo decir, personalmente, yo vi la mano de Dios en todo este año, unos 6 meses más terribles que pasaron. Sí. Porque había uno de los días más cercanos que está conmigo, me decía, hermano, a ver cómo la vamos a hacer. Porque había gente que quería que se iba a morir de hambre. Esa gente que trabaja del día a día, hermano, lo que dan en el día se come y otro día que no van a comer, por Dios. Y ahí está esa gente, ni nos murió. ¿A quién mandó Dios a alentar? Yo no sé. Yo creo que ahí parecían los cuervos. Entonces, para saber de verdad quién es el Dios a quien servimos, vamos a pasar por eso. Entonces, David experimentó así propiamente la experiencia de que Dios lo había librado de grandes peligros y especialmente de la mano de Saúl. Y lo perseguía con un montón de gente, Saúl a David, y David solo huyendo, y nunca se atrevió a hacerle daño. Y en lugar de que Saúl lo encontraba, David lo encontraba a él. Y Dios sabía esconderlo. Dice que hay hermanos que están criticando, o la que aquí no hay, ¿verdad? Que están criticando que la iglesia se encuevó, encerrada, que no sé qué, que no sé cuánto. Y hasta predicó un día de un hermano de la iglesia, así, de los miembros de la iglesia. Solo oigo y no digo nada, que me molesta. Pero fíjese, hermano, que eso de haber estado encerrado, para mí no era cobardía. ¿Cómo lo ve usted? Para mí no era cobardía, ¿sabe por qué? Porque si no hubiera habido una ley del Estado, ¿verdad?, que usted se encerrara, pues yo creo que no nos hubiéramos encerrado. Pero si usted va a la historia, en los tiempos de Elías, cuando esta mujer andaba persiguiendo a los profetas y que mató un montón de profetas, y el gran Elías un día dijo, cuando iba huyendo, ¿verdad?, Señor, solo yo he quedado, ¿verdad? Eso quería él. Pero este acá tenía ¿cómo se llama? Un esclavo que se llamaba Díaz. Ese hombre, según la historia, escondió a 100 profetas de Dios. Y los escondió y los alimentó para que la Jezabel no los encontrara. Y eran profetas de Dios, hermano. Y que para mí eran hombres de más fe que nosotros. Y los encerraron, hermano. Va.
Cuando Dios le sale a Elías, le dice, ¿por dónde va Elías? Ay, Señor, es que tuvo un vivo celo, que no sé qué, que no sé cuánto, y mira que a todos los mataron, solo yo he quedado. ¿Y quién dice que solo nos ha quedado? Hay 7,000 profetas que Dios mismo había escondido de la mano de Jezabel para que no murieran. Entonces, si Dios no hubiera que los hubiera sacado todos, vayan, Dios lo puede defender, salgan afuera, Dios lo puede defender. Dios no hizo eso. Dios tiene su manera de hacer las cosas. Y eso es lo que a veces no entendemos. Necesitamos de verdad la revelación de Dios a través de su Espíritu Santo, hermano, para poder entender, aleluya, qué está haciendo Dios. Y que no le podemos decir, ¿por qué lo estás haciendo, Señor? Yo se lo decía, Señor, ¿qué pasa? Me gustó un día lo que dijo durante Heber. Yo no sé cómo orarte. Y yo también aceptaba. Si le decía, Señor, quita esto. Pues, ¿y quién es esto? ¿De Dios o de quién? Pero por último comenzamos a entender cómo teníamos que orar. Yo así lo entendía, Señor. Entonces, para mí no fue nada malo que se encerrara la iglesia, pues fue una ley. Si nos metíamos a la iglesia, llegaba la policía a sacar. Mire, allá en los lugares más remotos, los hermanos tienen culto, hasta allá llegó la policía a sacarlos. Entonces ahí es donde tenemos que entender, pues, si Dios así lo permite, es porque así quiere. Entonces David tuvo esa experiencia, hermano. David enfrentó muchas dificultades, pero ¿sabe qué hizo David? Mantuvo su confianza en su libertador. Entonces eso tiene que hacer la iglesia. Aunque pase por muchas dificultades, usted tiene un libertador. La iglesia tiene un libertador. La iglesia tiene un salvador y debe de tener siempre la confianza en Jesucristo, nuestro salvador, y no debemos de movernos ahí. El problema es que muchos se conformaron y ya no quieren salir de ahí. Que Dios nos ayude. Entonces, ¿qué pasó? Dios condujo a David por el camino perfecto que lo llevó a la victoria. Entonces, Dios tiene sus caminos perfectos. Y si Él nos hace transitar por esa senda, dejémonos llevar. Dejémonos que nos conduzca, porque eso es lo importante. Porque Dios no se equivoca. Yo me puedo equivocar, usted se puede equivocar, su amigo se puede equivocar, su papá se puede equivocar, pero el papá Dios no se equivoca. Él tiene un camino perfecto. Entonces, no nos salgamos del camino perfecto. Continuemos en el camino perfecto. Y en cada año que pasa en nuestra vida, aunque haya tribulaciones como haya, debemos de tener esa confianza como la que tuvo David. Y solo aquel que de verdad confía en Dios y se permanece ahí, aunque pase lo que pase, Dios le da la victoria al final. Vive Cristo, Porque aleluya. aunque seamos hijos de Dios, hermano, usted sabe que eso no quiere decir que estamos libres de problemas y de dificultades. Pero lo que estamos seguros es que Dios nos va a ayudar. Entonces, hablando de este salmo, durante todo el salmo, David alaba a Dios y reconoce su gran poder y misericordia. Entonces, ahí tenemos que estar también nosotros. Que en medio de la dificultad debemos de alabar siempre a Dios. Y debemos recordar siempre que Dios es un Dios misericordioso. Nunca debemos de olvidar las promesas de Dios. Las debemos de recordar siempre. Yo escuchaba a alguien hablar de todo el proceso de Dios. Y decía, hermano, primero la palabra de Dios fue verbal.
Dios le habló a Adán, ¿verdad? Y le dijo: Adán, de este árbol no comerás. Lo hizo verbal. Pero sí le olvidó a Adán, porque fue verbal. Después de eso, Dios hizo los 10 mandamientos para que el pueblo no se olvidara, lo recordara siempre, lo leyera. Pero luego viene el pueblo y se olvidó de la palabra, ya no la leían. Por eso fue que hubo necesidad de que Cristo se encarnara, porque Cristo dice que es el verbo, ¿verdad? Encarnado. Entonces usted, con Cristo en su corazón, el mismo Espíritu Santo le va a estar recordando que todas las cosas. Y es de ahí donde se hace necesario que tengamos siempre al Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia, y el que nos recuerda todas las cosas. Y eso es lo que David hizo en los tiempos de crisis para él, en los tiempos de persecución para él. Entonces David reconoce la presencia de Dios en cada una de las batallas y reconoce la seguridad de su presencia cuando él clamaba a Dios, le reconocía. Entonces, hermano, todo esto también nosotros nos debemos de tomar ese ejemplo de David para que seamos cristianos victoriosos. En todas las batallas usted las va a ganar, porque no está solo, no está sola, Cristo está con usted. Amén. Y así es, hermano, como muchos creyentes ha experimentado también la grandeza de Dios al estar en peligro. Y hoy volvemos a lo nuestro. No ha sido la excepción hoy. Dios nos ha librado, Dios nos ha guardado. Y podemos decir, hoy vivir es un milagro. Gloria a Dios. Hermano, porque haberse cerrado todos los trabajos, todos los negocios, por Dios, y en el mundo entero, ¿verdad? Yo les decía a los hermanos: mire, hermano, hoy está tremendo esto, porque no va a decir, ya no voy para Estados Unidos, allá no pasa nada. ¿Cuál? Y cada vez está peor, y peor porque aquí hay más gente. Salvador con un chichito así, ¿verdad? Pero aún así, yo le contaba al hermano López que yo me encargué de andar comprando, pero hacía unas colas, hermano, para ir a la tienda. Olvide, daba miedo, y como le pedí. Mira, un día me pasó que fui a hacer una cola al banco. Llegó una señora, le dio ataque de tos, ¿verdad? Y ella estaba como 3 personas a distancia de mí. Y sabe que hicieron los vivos que estaban adelante de ella, la pasaron detrás de mí. Y cuando fue, cuando me pide, señora, guarde distancia, por favor, ahí está marcada la distancia. Ya que va la señora, fue algo apenada, ¿verdad? Por lo que hicieron. Porque así pasó, le tenía miedo a todo el mundo, ¿verdad? Uy, ven hermano Isaac, a ver si no está contagiado. Por Dios, hermano, que nunca, pero vaya, de ahí nos ha guardado Dios. Entonces, iglesia, hay que estar agradecido. Gloria a Dios. Entonces, muchos creyentes han experimentado eso, de vivir en esos peligros. Dios les ha guardado y les ha protegido. Entonces, hermano, para ir aterrizando, al llegar a la prueba, no hay que preocuparnos, porque la prueba va a llegar de una y de otra forma. Pero ¿sabe una cosa? En el momento de la prueba, Dios está cerca. Sí, amén. Puede ser que esté más lejos de Dios cuando usted está tranquilo, que no tiene nada. Puede que esté más lejos de Dios. Pero cuando llega la prueba, Dios está más cerca de usted. Por eso predicaba un día, y no sé si un día lo hago también acá, de lo que dijo Santiago: acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Entonces Dios se compromete.
Pero lo que hay que ver es la manera como es que vamos a estar cerca de Dios, porque un día también analizaba yo lo que es, ¿verdad?, agradar a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? ¿De qué manera? Y si usted lee lo que dice Santiago, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermano, si no tenemos fe, no estamos agradando a Dios. Porque la palabra fe no solamente es lo que dice Hebreo, ¿verdad?, que es la certeza y la convicción de lo que no se ve, no solamente. Hay mucho más allá todavía de lo que es fe. Entonces, sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Entonces, es un principio de agradar a Dios, la fe que debemos de tener. Entonces, hermanos, cuando llega la dificultad, cuando llega la prueba, Dios está más cerca de nosotros. Porque Él sabe perfectamente que lo estamos necesitando. Entonces, ¿cómo llama Dios a David? Para que nosotros también lo agarremos así. David decía esto, mire. David llama a Dios fortaleza mía y castillo mío. Yo creo que David lo miraba una realidad, su fuerza, ¿verdad? Aún lo decía David, que le daba fuerza como al del búfalo. Entonces David decía, Dios es fortaleza mía, castillo mío y mi libertador. Entonces tomemos esa palabra también nosotros. Él es nuestro castillo. Usted ya sabe que es un castillo, ¿verdad? Usted ya sabe también quién es su libertador. Entonces Dios nos va a libertar de todas aquellas cosas que nos pueden estar agobiando actualmente. Va a venir un día de libertad. Va a venir un día de liberación de todas esas situaciones que puedan estar pasando en la vida. David decía que Dios es mi refugio, mi escudo y mi apoyo. Entonces, hermano, Dios es el Dios en quien nos podemos apoyar con confianza, sin temores, porque Él mismo ya lo expresa, que Él es nuestro apoyo. Y aún David también lo decía, Él es mi fortaleza y mi pronto auxilio en todas las tribulaciones. Entonces, hermanos, en todas las tribulaciones de la vida, Dios está ahí en medio de esa tribulación. Ese es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de la iglesia actual. Finalmente, ¿cuál es el propósito de Dios en todas estas cosas? El propósito de Dios en hacer todas esas cosas para sus hijos y su pueblo es para salvarlo del peligro. Entonces, hermanos, tengamos confianza que en los momentos de peligro Dios nos va a guardar. Dios nos va a proteger y no nos va a dejar fracasar durante el día no se llegue. Podemos estar ya a punto de que ya llegó mi día, pero si no ha llegado el día que Dios ha señalado, pues entonces no llegará. Entonces Dios, el propósito de Dios es salvarnos del peligro y de algo más importante, salvarnos de la condenación. Entonces, hermanos, tomemos el ejemplo de David en cuanto a la confianza de Dios. Y por último, el versículo 31 dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Porque en aquel tiempo había muchos dioses. Muchos dioses. Y según la historia, cada pueblo tenía su propio Dios. Cada pueblo tenía su propio Dios. Porque al final no era idolatría, sino que tenía otro nombre. ¿Por qué? Porque cada clan tenía su propio Dios. Pero cuando Dios se le aparece a Abraham, Dios se presenta a Abraham como el único Dios. Por eso es que le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, porque el Dios de Ur era el Dios Sol, ¿verdad? Adoraban al Sol. Y así es la historia. Pero ahí es donde David dice
y toma a Dios como el verdadero Dios, según el verso 31. ¿Y qué roca hay fuera de ti? Solo tú, oh Dios. Entonces, hermano, en todas estas partes están las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Y tomemos en cuenta toda esa palabra, y en cada momento de dificultad usted va a sentir siempre la presencia de nuestro Dios. Que Dios le bendiga y siga multiplicando bendiciones la palabra del Señor en nuestra vida. Así que oramos un momento y oramos, demos gracias por la palabra y nos estamos despidiendo. Padre amado, en esta noche, gracias por la